Bueno, pues miren, esto es lo que pasa con La Llorona. Es algo que todo mundo conoce, pero casi nadie se pone a pensar de dónde carajos viene. ¿Sí me entienden? La gente habla de una mujer que llora por sus hijos, que vaga en la noche buscando algo perdido, algo muy atormentado. ¿Y qué es lo raro? Que no es solo un cuento chistoso para asustar muchachos. Esto tiene raíces densas, antiguas. Desde hace montón de años se repite que La Llorona podría tener origen prehispánico. La historia dice que los mexicas hablaban de una diosa que se llamaba Cihuacóatl, mujer serpiente, que lloraba por las mujeres que morían en el parto o que vagaba anunciando desgracias. Igualito a nuestra Llorona moderna. La ve y se estremeció todo México. Fue recogida incluso por el fraile Bernardino de Sahagún en los 6 presagios justo antes de la conquista. Imagínate, ya entonces había voces que contaban de una dama que gritaba por las noches, algo como un augurio terrible. Entonces llega la época colonial y la voz del folclore empieza a cambiar. La historia más repetida habla de una mujer, tal vez indígena, mestiza o criolla, que se enamora perdidamente de un conquistador o un estirado de esos y queda embarazada. Pero luego la abandona, se casa con otra. Desesperada, en un arranque de dolor, asesina a sus hijos y después se suicida o queda condenada. Y desde entonces vaga buscando a sus pequeños, lamentándose. ¡Ay, mis hijos! El escenario por lo general, un río o lago oscuro. Ahorita si vas a un río en la Ciudad de México, Guanajuato, Costa Rica o en Guatemala, mucha gente te dice que ha escuchado el lamento. Además, hay una parte extraña que se repite. Si oyes La Llorona de lejos, eso significa que está cerca. Y si lo oyes cerquita, es porque está lejos. Una leyenda que juega con tu mente. En suma, La Llorona se convierte en una leyenda mestiza, donde se mezclan mitos prehispánicos, como diosas lloronas de agua, con historias coloniales de traición y desesperación. Y ese misterio, esa culpa, esa mezcla de culturas, ha producido un mito que nunca se va, que siempre encuentras a alguien que lo revive cuando cae la noche. Resulta que La Llorona no nace de la nada. Tiene raíces bien antiguas del mundo prehispánico, antes de que llegaran los españoles y todo se revolucionara. En el México antiguo existía una diosa llamada Cihuacóatl, pero no era una señora cualquiera. Era madre de dioses, guerrera, patrona de las mujeres que morían al dar a luz, y también una presencia aterradora que solía llorar y gritar en la noche, sobre todo cerca de lagos y caminos. Esa diosa era además temida porque, dicen los cronistas, sus gritos eran presagios de desgracia. Esa es quizá la primera versión de La Llorona que tenía peso entre los mexicas. En varios relatos antiguos, especialmente de Fray Bernardino de Sahagún y Diego Durán, aparece esa figura. Sahagún cuenta que en los últimos días del Imperio Mexica se escuchaban aúllidos y sollozos. Una mujer gritaba, vagaba por la ciudad. «Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos», o «¿A dónde os llevaré?». Esa imagen se asoció con Cihuacóatl, que se ponía una cuna en el mercado y la dejaba allí, y cuando la abrían, solo encontraban un cuchillo de pedernal, como de sacrificios. Ese fue el 6º presagio funesto que anunciaba el ocaso del imperio. Hay también otra versión que habla de un trío de diosas mestizas. Cihuacóatl, la madre serpiente, Teoyaominki, vigilante de los muertos, y Quiláhtli, diosa del parto y gemelos. Juntas, o solas según cada historia, aparecían como mujeres vestidas de blanco, lamentándose por sus hijos extraviados, y su presencia presagiaba malos augurios. Otros cuentan que hay conexiones con varias figuras antiguas. Tonantzin, ya saben, nuestra madre, Quiláhtli, Yaocíhuatl, pero todas con la misma vibra. Mujer doliente, fantasmal,
vestida de blanco, llorando cerca del agua o en cruces de camino. En resumen, esa Llorona prehispánica era más una voz del inframundo, una mujer que advertía que algo tremendo estaba por pasar, una especie de guardiana espectral o mensajera o aviso de que el imperio estaba por caer. Y con la conquista, esa voz se transformó, se mezcló con historias de mujeres abandonadas, traicionadas, y así nació la versión colonial de La Llorona que todos conocemos hoy. Entonces, ahí la llevan. Esta leyenda no es pura fantasía moderna, sino un eco profundo del pasado, que viajó a través del tiempo y terminó convirtiéndose en la historia que hoy contamos a oscuras, al filo del río. Resulta que ya en la época colonial se consolidó esa versión que muchos conocemos. Una mujer loca de dolor por un español que la abandonó, termina matando a sus hijos y se queda condenada con esa frase fatal: «¡Ay, mis hijos!». Esa escena no es un invento de ayer. Ya en 2025, la Secretaría de Cultura de Colombia reconoce que esa versión colonial es la más difundida, con ese trasfondo de opresión y abandono. Una mujer mestiza engañada que ahoga a sus chiquitos y luego ni siquiera puede morir en paz. La cosa fue que, con el tiempo, esa historia pasó a ser como una advertencia moral. Se dice que las autoridades coloniales la usaban para meter miedo a las mujeres jóvenes, para que no se embarazaran con quien no convenía, para que cumplieran las reglas. Digamos que era una forma de control, bien dura. También, en varios textos y páginas sobre la leyenda, la describen como una metáfora del mestizaje, una mezcla dolorosa entre lo indígena y lo europeo. Esa mujer abandonada por un español alto que no la reconoció, que dejó en claro las jerarquías sociales de la colonia, eso también caló hondo. Y hay quienes van más allá. Esa Llorona, dicen, sería una especie de Malinche Llorona. O sea, la traidora, la que ayudó a conquistar y ahora está pagando el precio. Hay historiadores que relacionan directamente a la Malinche con la Llorona, como si cargara con el peso de traición y desamor, y lamentándose eternamente por eso. Imagínate, toda esta mezcla produce una imagen fuerte. Una mujer vestida de blanco, con velo o cabellera negra suelta, recorriendo calles por la noche, soltando alaridos que no dan respiro. Según cuentan en relatos que se remontan al siglo XVI, el pueblo de la ciudad se encerraba cuando tocaba el toque de queda, porque esos sollozos no daban descanso. Hace poco leí que en ciertas versiones populares se habla de que si la oís de lejos, es que está cerca, y si la oís al lado, significa que está lejos. Esa idea de que su presencia cambia según cómo la escuchás, ¿no es media ajedrecada? Pero le da vida a la leyenda, la hace resonar distinto según dónde estés. Así que este capítulo es corto, pero intenso. Los mitos prehispánicos ya se transformaron en algo más trágico y moral. Se mezclaron con el miedo social, con el castigo a la transgresión, hasta volverse la leyenda colonial que todavía nos sigue escalofriando. Esta historia que nunca es igual en todas partes, porque la Llorona va cambiando nombre, forma, historia, según dónde la cuenten. No es la misma en México que en Perú o en Colombia. Me explico. En México está la versión clásica más difundida. La mujer mestiza que enamora a un español, lo traiciona o es traicionada, ahoga a sus hijos y se queda penando por ellos en ríos y caminos. Desde ahí, la leyenda saltó a otras tierras, pero cambió de piel. Por ejemplo, en Guatemala, la Llorona es María, una señora de alta sociedad, criolla o mestiza, que se enreda con el mozo de su hacienda. Y pues, como no puede quedar mal con su esposo, termina matando al bebé, que se llamaba Juan de la Cruz. Dicen que, si la oís de cerca, es porque en realidad está lejos,
Y si la oís lejos, todo lo contrario. La desgracia está cerquita. En Nicaragua, allá en la isla de Ometepe, la historia es parecida a la mexicana. Una mujer indígena que, desesperada, arroja a su bebé al lago, luego trata de rescatarlo. Pero ya es tarde. Luego llegamos a Perú, donde la Llorona aparece en chacras y huacas, y su lamento se escucha como presagio de muerte para quien se atreve a profanar esos monumentos antiguos. En países como Uruguay, hay una versión que se llama La Llorona del Plata. En las noches tormentosas junto al lago del Parque Rivera se escuchan lamentos terribles de una mujer que perdió a un hijo en una tormenta. En el Ecuador, hay variantes donde la Llorona llega a ahogar a su hijo, pero con ese plus de horror. Al encontrar el cuerpecito, descubre que le falta el dedo meñique. Y ahora corta ese dedo a quien se encuentra con ella. Y en Colombia, ya sabes, la versión más cercana es la patasola, esa mujer espectral con una sola pierna, que llora por sus hijos y castiga a los hombres que se adentran en la selva. También existe la madremonte, que aunque no anda buscando niños, sí protege la naturaleza con gritos y resentimiento. Además, hay leyendas como la Tarumama en Nariño, una vieja arrugada, sin pies, que vaga por las orillas de ríos llevando en brazos un bebé perdido, y llora cuando no lo haya. Y si empatamos con los Andes, aparece otra versión llamada La Llorona Andina, una madre que perdió a sus hijos en circunstancias trágicas, y desde entonces llora caminando entre lagunas y quebradas. Su figura representa el dolor eterno, la pérdida, y ese lamento que se queda pegado al paisaje. Incluso en países como Chile, aparece la Pucuyén, que no mató a sus hijos, sino que los le arrebataron. A veces es un alma que guía a otras almas, pero ojo, si le pedís consejo y no sos de alma pura, te podría arrebatar hijos también. Y en Venezuela, la Sayona no es exactamente una llorona, pero es un espectro femenino que castiga a los infieles y anda con lamentos. Hay rasgos comunes: arrepentimiento, castigo, pena, todo envuelto en gritos nocturnos. También se dice en muchos países, como El Salvador, que si le dabais la espalda a la Llorona, te puede robar un niño. Esa conducta ritual muestra el miedo que genera en la gente. Así que ves, esta leyenda evoluciona según quien la cuente, qué dolor representan, qué aviso quieren dar. No es la misma Llorona en todas partes. Cambia de nombre, de rasgos, de tragedia, pero siempre trae ese lamento que hiela los huesos. Bueno, aquí es donde la cosa se pone más rara, porque la Llorona no es solo una historia para contar de noche. No, es un símbolo, una especie de espejo que refleja nuestros miedos más profundos. Y uno se pregunta, ¿por qué seguimos hablando de ella? ¿Por qué ese lamento nunca se apaga? Algunos psicólogos dicen que la Llorona es la representación de la culpa. Imagínese, la madre que pierde a sus hijos, que se los arranca de las manos ella misma, queda condenada a llorar para siempre. Es como si ese llanto fuera la voz de todas las mujeres que sufrieron en silencio, engañadas, abandonadas, sin poder decir nada. Es un dolor que no termina. Pero también se dice que es un símbolo de advertencia. ¿Sabe usted qué pasa cuando alguien escucha el grito? No es casualidad. A veces, el lamento anuncia muerte en la familia. Otras veces, es un aviso para que no sigas caminando por donde no debes. El llanto se convierte en un arma, un castigo, una sombra que persigue al que se atreve a escucharla. Y hay algo más. Escuchar ese «ay, mis hijos» en medio de la noche es como si el aire se enfriara de repente, como si los huesos mismos se te quisieran salir del cuerpo. Hay relatos que cuentan que, después de oírla, la gente se enferma, que se queda sin fuerza.
Algunos hasta aseguran que ella no solo llora, sino que se aparece al pie de la cama, con el rostro oculto, con las manos extendidas, buscando. ¿Y si no son solo cuentos? ¿Y si ese símbolo, esa figura, es algo que todavía anda caminando entre nosotros? Tal vez la Llorona es la memoria viva de un pueblo entero, que no quiere olvidar su dolor, su pérdida. Tal vez es el eco de tantas madres que lloraron hijos en guerras, en hambrunas, en silencios forzados. Pero claro, también puede ser que sea más simple, que sea un fantasma hambriento de compañía, que cada grito no sea un aviso, sino una llamada. Y si la escuchas, puede que no estés oyendo un mito, puede que te esté llamando a vos, así que cuando caiga la noche y sientas el viento atravesar la ventana, piensa bien si ese sonido es solo el aire, porque si escuchas un lamento que dice, «Ay, mis hijos», puede que ya sea tarde. ¿Qué pasa cuando sale del cuento y se convierte en realidad? Una mujer que vivía en la Ciudad de México, cuando tenía unos 12 años, jugaba con sus primos en la calle. Y en la noche escucharon llantos. Al principio pensaron que era el viento o los árboles, pero el sollozo fue tomando forma. Se atrevieron a mirar por la ventana y vieron una figura, una mujer con vestido blanco, sucio y velo. Avanzaba despacio, llorando, directo hacia donde ellos estaban. Apagaron las luces, se quedaron quietos, y al final el llanto se fue. Pero el miedo quedó para siempre. Nunca más salieron a jugar de noche, y no es el único caso. En Michoacán, una tía enfermera estaba en un rancho haciendo su servicio. Una noche mientras dormía, escuchó gritos terribles afuera, como si alguien estuviera en peligro. Pensó que alguien la llamaba. Se levantó, se vistió para ayudar, y cuando salió, el llanto desapareció. Al día siguiente le dijeron que eso era cosa de la Llorona, que por esas orillas del río ella se aparecía seguido. Más testimonios hay. Por ejemplo, en Lima, Perú. Un grupo de amigos estaba pescando de noche cuando escucharon llantos desgarradores y vieron a una mujer vestida de blanco correr junto al río. Se asustaron tanto que huyeron y hasta hoy cuentan esa historia como prueba de que la Llorona sigue viva. Y vos sabés que en Internet la gente habla claro. En Reddit, alguien contó que estando en un curso de verano, escucharon invocar a la Llorona. «Llorona, ven por mí». Y al repetirlo, sintió algo frío agarrándole el antebrazo, como manos esqueléticas. Quedó en shock por varios minutos. Otro usuario contó que iba con su familia a visitar a la abuela, y en medio de un bosque, casi al orinar, vio una mujer pálida vestida de novia. Era la Llorona. Su tío lo jaló corriendo al carro, porque el niño ya estaba petrificado, sin reacción. Desde entonces dice que cosas paranormales le han pasado. Otro relato estremecedor decía: «Escuché su llanto, pero no era el típico «¡ay, mis hijos!». Era algo profundo, desgarrador, como si estuvieran matando a alguien. Sentí mi sangre helarse. Me paralicé y, al día siguiente, alguien murió en la colonia. Y en Bogotá, un testigo anónimo contó que caminaba por una calle solitaria de noche y escuchó llanto angustiante. Al voltear, vio a una mujer de blanco, con lágrimas. Quiso correr, pero sintió el cuerpo pegado al suelo. Ella se acercó y desapareció en la niebla. Después tuvo pesadillas recurrentes y opresión constante. Furor silencioso. Esto no suena a cuento, sino a algo que te sacude por dentro. Personas comunes, caminando, durmiendo, pescando, que de pronto sienten el lamento, ven la figura, sienten el frío en la piel. Eso no lo inventa uno. Así que este capítulo lo cerramos pensando: ¿qué tan real es la Llorona? ¿Leyenda que asusta a niños? ¿Advertencia ancestral? ¿O algo que camina con nosotros
conectado a nuestra culpa, a nuestras noches y al silencio que dan ganas de romper, aquí llegamos a la parte más incómoda. Porque una cosa es hablar de historias que pasan de boca en boca, de los abuelos a los nietos, de campesinos a viajeros. Pero otra es cuando empiezan a salir las pruebas, grabaciones, videos, audios, que la gente asegura que muestran el lamento de la Llorona. Y aquí ya no estamos hablando de cuentos, sino de registros que todavía hoy circulan en Internet, en programas de radio, en foros de Facebook, en esos grupos donde la gente comparte lo que no se atreve a decir en la calle. Hay grabaciones que se hicieron en México, en Veracruz, donde la gente dejó la grabadora afuera en la noche, porque escuchaban siempre los lamentos cerca del río. Lo impresionante no es solo el sonido, es que el audio recoge un llanto que va cambiando de distancia. Empieza lejos, como si viniera del fondo del agua, y de repente está cerquita, casi al lado del micrófono. Y el que escucha ese audio se eriza de pies a cabeza, porque el lamento suena real, humano, pero al mismo tiempo inhumano. En Colombia también hay registros. En el Tolima, un grupo de jóvenes puso sus celulares a grabar mientras caminaban por la orilla de un río. Lo que registraron no fue solo un grito. Se escuchan perros aullando, como si reaccionaran a algo invisible. Y en medio de eso, se oye clarito: ¡ay, mis hijos! Uno de los pelados que grabó ese video después dijo que tuvo fiebre varios días, que no podía dormir, que sentía el cuerpo pesado, como si se le hubiera pegado algo. Ahora, aquí hay que decirlo. Muchos investigadores paranormales han tratado de analizar estos audios. Algunos dicen que pueden ser pájaros nocturnos, que ciertos animales emiten gritos parecidos a un lamento humano. Otros creen que son montajes, que la gente lo edita para viralizarse. Pero hay un detalle que siempre aparece, y es la reacción de los animales. Gatos que se esconden, perros que aúllan, caballos que se niegan a avanzar. Eso no lo arma cualquiera en un audio. Y si hablamos de videos, hay material que da miedo solo con mirarlo. En YouTube todavía circulan clips grabados en carreteras solitarias de México y Guatemala. Se ve una figura blanca, caminando despacio en medio de la oscuridad, mientras el carro se acerca. El conductor grita, alguien reza, y la cámara tiembla. Unos segundos después, la figura desaparece como si se disolviera en el aire. Claro, siempre queda la duda de si es un montaje, pero la tensión de la gente que graba, eso no se puede fingir tan fácil. Hay también un caso famoso en Honduras, en un barrio de Tegucigalpa, donde varias familias reportaron haber escuchado a la Llorona la misma noche. Diferentes casas, diferentes personas, todas con el mismo testimonio. Un lamento que recorría las calles. Una estación de radio local incluso transmitió llamadas en vivo de vecinos asustados. Nadie salió esa noche. Dicen que al amanecer encontraron huellas húmedas cerca de un canal. Y ahí es donde uno se pregunta: ¿será que lo paranormal deja huella física? Porque los que estudian el tema dicen que estas apariciones siempre traen cambios ambientales. Baja la temperatura de golpe, el viento se acelera, los perros se alborotan. En algunos casos se han registrado fallas eléctricas justo cuando aparece el lamento. Eso hace pensar que, si es un fenómeno real, no se trata solo de un espíritu, sino de algo más fuerte, algo que altera lo que está a su alrededor. Yo me puse a leer foros, testimonios de gente que ha pasado por eso. Y lo curioso es que muchos coinciden en lo mismo. El sonido no es como cualquier grito. Es un llanto que atraviesa, que se mete en el pecho, que lo hace sentir a uno como si la tristeza fuera suya.
No importa si estás en un carro, en una casa, en la calle. El lamento se mete en vos, como si fuera tu propia voz llorando. Y eso es lo que más aterra. Bueno, aquí llegamos al final. Y no sé si usted que escucha todavía se siente tranquilo, porque yo no. La Llorona no es solo un cuento para asustar chinos, no. Es una herida abierta que atraviesa fronteras, generaciones, historias. Es un eco que nos recuerda que hay dolores que nunca se apagan, que la culpa, la pérdida, el llanto, pueden volverse eternos. Y lo peor de todo es que no importa cuántas veces intente uno cerrar los ojos. Cuando el grito se mete en la cabeza, ya no se va. Es como si se quedara en el silencio del cuarto, esperando la hora en que las luces se apagan. Porque la Llorona no la llaman, ella llega sola. Y cuando llega, no pide permiso. Dicen que escucharla de noche deja marcas, que el sueño nunca vuelve a ser igual, que aunque uno se tape con cobijas, aunque rece, aunque ponga música, en la memoria queda el eco, ese eco frío que te hace levantar la mirada en plena madrugada, preguntándote si el lamento viene de la calle, del río, o de adentro de vos mismo. Eso es lo que deja la Llorona, un trauma, una cicatriz invisible, la sensación de que, en cualquier momento, en cualquier rincón, el aire puede partirse en dos con un grito que no es humano, un grito que no avisa, un grito que no perdona. Y si después de escuchar esta historia, todavía tiene el valor de apagar la luz y quedarse solo, bueno, entonces tal vez ya esté listo para escucharla también. Pero cuidado, porque hay quienes dicen que, después de conocer su historia, el lamento busca a los que no creen, para demostrarles que existe. Si quieres seguir viendo este tipo de videos, dale like y suscríbete.